Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El misterio de la salvación, Romanos 11, 25 al 36. Hay una hermana en la iglesia, la hermana Diosana, que canta una alabanza muy hermosa, que dice, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y dice, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Esa es la cita del devocional de hoy. Está en Romanos capítulo 11, verso 33 y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Dice de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Dice, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que pasa es que Pablo el Espíritu Santo estaba ministrándole sobre el destino de los judíos, sobre la salvación, sobre los planes de Dios, y él prorrumpió en una alabanza, en una doxología, alabando la grandeza y la sabiduría de Dios. Qué lindo que cuando tú y yo estemos orando, estemos leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sentamos la visitación de su Espíritu y broten alabanzas de nosotros, aún en los momentos de dificultad como hicieron Pablo y Silas. Leamos la cita de hoy en Romanos 11, del 25 al 36. Dice la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido de Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. En la Biblia hay lo que le llaman dispensaciones. Y usted ve, por ejemplo, que cuando el tiempo de Adán hubo una dispensación. Luego se destaca Abraham, donde nace como un nuevo pacto, una nueva generación. Y luego, 2000 años después de Abraham, pues aparece Cristo y aparece la dispensación de la iglesia, casi 2000 años de la dispensación del pueblo de Israel, que nace con Abraham. Han transcurrido 2000 años del tiempo de la iglesia y todo parece indicar que estamos a las puertas de la tercera, de la última dispensación, que es la dispensación del reino de Dios. 2000 años Israel, 2000 años la iglesia. Y dice la Biblia que ocurrió endurecimiento en parte Israel, pero que luego todo Israel será salvo. Y hay un misterio del que la Biblia habla hoy. Cuando Pablo pensaba en esto de cómo los israelitas que le dieron la espalda a Jesús, y que dice la palabra en el libro de Lucas, Mateo, dice que Jesús en uno de sus últimos sermones aquí en la tierra dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Eso aplica no solo a Jerusalén. Y le dijo, de cierto te digo que no me verás hasta que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es que Dios, a pesar de que él sabía que lo iban a crucificar y que le iban a negar, hubo un lamento, pero también una promesa. Dijo, no me verás hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Haba, esa canción que canta Paul Wilbur. Baruch Haba. Y dice, bendito el que vendrá. Le invito a que escuche esa alabanza tan hermosa. Jesús estaba diciendo en esa palabra lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 9, que dice, en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como por quien se aflige por primogénito, y habrá gran llanto en Jerusalén. Fíjese, Zacarías profetizó el día cuando el Mesías aparecerá de nuevo.
Y dice la Biblia, y mirarán a mí a quien traspasaron. Oiga qué cosa tan grande, hermano. Y llorarán como se llora por unigénito, se afligirán como quien llora por primogénito. Lo que sintió Dios el Padre cuando ve a su Hijo ahí, que lo escupían, lo herían por nuestros pecados, Dios un día va a poner eso sobre el pueblo de Israel, sobre un remanente. Y van a llorar, hermano, y van a pedir perdón. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser cuando el Señor regrese a esta tierra. Dice la Biblia que Israel, en los 3 primeros años y medio de la tribulación, muchos de ellos van a ser engañados por el anticristo que le va a construir su templo. Pero a los 3 años y medio el anticristo se va a volver contra Jerusalén y se va a constituir él mismo como Dios. Y ellos van a abrir los ojos y va a haber una gran persecución contra Israel. Y entonces ellos van a clamar a Dios al término de la gran tribulación. Y dice la Biblia que los cielos se abrirán y el Señor va a descender sobre el monte de los olivos, en el mismo lugar de donde Él se fue, allí Él va a descender y los va a librar. Y ese día es que se va a dar esta escena donde ellos van a decir, van a llorar y dice, van a mirar las heridas que le hicieron a su Señor, a su Mesías. Entonces, Pablo dice, no nos envanezcamos, porque así como nosotros éramos impíos y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó, así también Él tiene misericordia de Jerusalén. Hay gente que dice, ya, Dios rechazó a Jerusalén, ya Jerusalén no existe, lo que existe es un Israel espiritual. No, Dios tiene misericordia de ellos como lo ha tenido de nosotros. Dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dios mismo hará eso, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque, aprendas este versículo, Romanos 11:29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De chiquito, no sé si usted alguna vez le dio algo a alguien, una paleta, un helado, y después esa persona como que usted quería quitárselo. Y ella le decía, no, lo que se da no se quita. Es eso, la Biblia dice, los dones son irrevocables. Y eso es lo que Dios practica. Cuando Dios da algo, Él no lo quita. Y entonces Él le dio a Jerusalén una gracia a Israel y también a ti, a mí. Yo no sé qué cosa hay que tal vez tú crees que lo has perdido, pero hoy es un buen día para decirle, Señor, dice tu palabra que los dones son irrevocables. Y entonces comienza esa alabanza, me levantaré y adoraré, levántate en esta mañana en el nombre de Jesús. Y cumple el propósito. Vuelve a los pies del Señor y cumple el propósito para el cual fuiste llamado. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Claro, una persona puede tener dones e irse al infierno, puede sanar, resucitar muertos y todo, pero si no tiene una relación con Dios, si no ama a Dios, si no obedece, aunque tenga los dones, eso no le sirve de nada. El verso 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora ustedes han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Eso se refiere no solo a Israel, sino a nosotros. A veces nosotros vemos a la gente que está en pecado y como que lo miramos de lejos. No, hermano, acuérdate que tú también eras pecador, ¿ok? Y te rescataron, y te limpiaron, y te lavaron, y te perfumaron. Hoy tus manos, tu paciencia, tu corazón, tu sonrisa, tu abrazo, tiene también que alcanzar a esa gente que están allá tirados, como el samaritano que vio a aquella persona y se detuvo y lo levantó, y lo unió, y lo sanó, y lo amó. Aleluya. Dice el verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Como dice Romanos 3:23, todos pecaron. Y entonces cuando Pablo habla de esto, dice, todos fueron sujetados en desobediencia, pero de todos Dios tiene misericordia. Ahí es donde él explota con esta alabanza. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Como dice Isaías 40 y Job 41. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Me recuerda a Nicodemo cuando fue aquel día y dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque es que yo he visto cosas que no hay nadie que la pueda hacer solo si Dios está con él. Y él quería entender más y Jesús le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, tienes que convertirte, tienes que buscar a Dios, tienes que acercarte. Hay gente que quiere que Dios haga la cosa con ellos afuera. Ven a los pies del Señor, acércate a la casa del Señor.
Amén. Próximamente tenemos bautismo en la iglesia de Roma. No se quede fuera, hermano, que esto se acaba. Esto se acaba. Cualquier día esto suena la trompeta y nos vamos con Cristo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Como canta nuestra hermana Diosana en la iglesia. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Que Dios te bendiga. Que tengas un día feliz, bendecido, la gracia y el favor de Dios sobre ti y los tuyos. Y que puedas decir en este día, sin importar cuál sea la situación, tristeza, alegría, no importa, que podamos decir como Pablo y Sila, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Dígalo conmigo. Por siempre. Amén. Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga. Hoy miércoles te esperamos en la iglesia, en el estudio bíblico y escuela dominical. Eh, si por alguna razón no puedes ir, puedes escribir al 809-568-6039 y diga, yo quiero conectarme de manera virtual. Es el mismo link que usamos para el matutino. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y el sábado y el domingo tenemos servicio. No se quede, lo esperamos.